A continuación le voy a explicar un problema sobre dinámica. Este es el problema número 8 que está en el práctico número 2. Y dice, analizamos el problema. Dice, una máquina de un tren realiza una fuerza de 300 newton. Ahí tenemos un dato ya, ¿no? Una fuerza de 300 newton. Para jalar 8 vagones del mismo tamaño que pesan 1500 newton cada uno. Repito, 8 vagones del mismo tamaño y cada vagón pesa 1500 newton. La máquina se traslada 5 kilómetros, es decir, 5 kilómetros de distancia. Ahí tenemos otro dato. Incrementando, o puede ser también aumentando su velocidad de 36 kilómetros hora a 144 kilómetros hora. Esos serían los datos que me están dando el problema. La pregunta es calcular el peso de la máquina. Calcular el peso de la máquina. Aquí ya nos da la respuesta, el resultado final. 7.620 newton. Tenemos que seguramente llegar a ese resultado. Muy bien, nos pregunta entonces, ¿qué peso tendría la máquina? Obviamente que aquí nos dan el peso de los 8 vagones, o sea, cada vagón pesa 1500 newton. Eso no es el peso de la máquina es aparte. La máquina o locomotora del tren es la que va a jalar a los 8 vagones. Por eso dice que la máquina realiza una fuerza para jalar 8 vagones aparte, ¿no? Seguramente pueden que esos vagones estén cargados con algún producto, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ordenar nuestros datos. Vamos a poner en nuestro dato la fuerza de 300 newton, que es la fuerza que jala. Y para no poner los pesos de cada vagón, porque serían 8, ¿no? 8 vagones, podríamos poner peso 1, 1500, peso 2, 1500, peso 3, 1500 y así, ¿no? Entonces, para no poner todo de una vez, vamos a poner como si fuese un solo peso, ¿no? 8 vagones como si fuese un solo peso. Eso quiere decir que le voy a multiplicar los 1500 newton que pesa cada vagón, lo voy a multiplicar por los 8 vagones que tiene el tren, ¿no? Entonces, seguramente va a salir 12.000. Bien, anotamos entonces los datos. Aquí tenemos los datos. Ahí está. Datos, fuerza, 300 newton que jala la máquina. El peso 2, le vamos a llamar peso 2 al peso de los 8 vagones. En total son 12.000 newton, ¿no? 1500 por 8, 12.000 newton. Le vamos a llamar como peso 2 de todos los vagones. Luego la máquina traslada a los vagones 5 kilómetros, dice acá. Directamente ya lo voy a convertirlo a metros, directamente. 5 kilómetros equivale a 5.000 metros. ¿Ya? 5.000 metros. Muy bien, ahora vamos a anotar las velocidades. Dice, la velocidad del tren va a aumentar desde 36 kilómetros hora, velocidad inicial le vamos a llamar, pero convertido a metros sobre segundo. Porque aquí me da 36 kilómetros hora convertido. O sea, multiplicamos por 1000, 36 por 1000 sería 36.000. Dividido entre las horas en segundo, sería entre 3.600. Entonces, eso seguramente me va a dar 10 metros sobre segundo. Ya, solamente se multiplica por 3.000, por 1000 y dividido en 3.600. Lo mismo hacemos aquí con 144. Por 1000 y dividido en 3600 para convertirlo a metros sobre segundo. Y eso me va a dar 40 metros sobre segundo. Y eso sería la velocidad final, porque es al final, ¿no? Es lo que inicia y luego llega al final. Otro dato que siempre hay que anotar es la gravedad. Para hallar los pesos seguramente voy a necesitar la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado.
La pregunta nuevamente es calcular el peso de la máquina y le vamos a llamar peso 1, que sería de la máquina. Peso 1 de la máquina. Esa es la pregunta. Bien, las unidades ya están correctas. Newton está bien, Newton, metro, metros está bien. ¿No? Ya hemos convertido directamente. No es necesario hacer más conversión. Muy bien, como nos piden hallar el peso de la máquina, según la fórmula del peso, según la segunda fórmula del formulario, es peso es igual a masa 1 por gravedad. Peso 1 es igual a masa 1 por gravedad. Entonces, esa sería la fórmula para hallar el peso de la máquina. Pero acá, según los datos, sí tenemos la gravedad, pero no tenemos la masa 1. Fíjense, no hay el dato de la masa 1. Bueno, si tuviéramos, sería fácil, no estaría muy difícil, pero esta masa 1 sería mi incógnita. Muy bien, mi incógnita. Entonces, voy a calcular la masa 1 con otra fórmula. Entonces, por otro lado, voy a tener que aplicar seguramente la fórmula de la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Pero en este caso voy a aplicarlo así. La fuerza es igual a la sumatoria de masa por aceleración. Se pone sumatoria porque van a haber más de una masa. Seguramente va a ser la masa de la máquina y la masa de los vagones. Por eso es que yo pongo sumatoria. Ahora, la fuerza es única, porque es una sola máquina está produciendo una sola fuerza. Por eso solamente pongo fuerza. Entonces, partiendo de esta primera fórmula de la segunda ley de Newton, digo que la fuerza es igual a sumatoria de masa por aceleración. ¿Qué masa voy a sumar? Sí, la masa de la máquina que corresponde al peso 1, y la masa de los 8 vagones directamente, que corresponde al peso 2, que son de los 8 vagones. Entonces anotamos así, fuerza es igual a masa 1, que es de la máquina, más la masa 2, que serían de los 8 vagones, directamente de los 8 vagones, por la aceleración. ¿Ya? Muy bien. Ahora, nuevamente decimos que cuál es mi dato, cuál es mi incógnita. Tengo que calcular la masa 1. Entonces, esta masa 1 yo tengo que despejarla. Tengo que despejar esa masa 1. Bien, hago procedimiento de despeje. Primeramente voy a invertir la ecuación seguramente. Y luego la aceleración que está multiplicando va a pasar a dividir a la fuerza. ¿Ya? Así. ¿Cómo queda? Ahí está. Primero, invierto la ecuación. Quiere decir que la masa 1, entre paréntesis, con la masa 2 queda al lado izquierdo. La fuerza queda al lado derecho. Y la aceleración que estaba multiplicando pasó a dividir acá. Ahí está. Está dividiendo. Por lo tanto, ya tenemos más o menos casi despejado, ¿sí? No se olviden que hay que despejar la masa 1. Para despejar completamente tendríamos que pasar la masa 2 al otro lado, ¿no? Al otro miembro. Bien, entonces pasamos. Entonces quedaría así. Quedaría despejada masa 1, ya está. Es igual a la fuerza sobre aceleración que da ahí. Y aquí está la masa 2 restando, menos masa 2, porque estaba sumando, pasó a restar. Bien, de esa manera ya nos quedó despejada, esto ya estaría despejada la masa 1, que es lo que yo quiero calcular para poder hallar el peso de la máquina. Veamos si tengo todos los datos. Tengo la fuerza 1, perdón, la fuerza que jala, sí, 300 newton. ¿Tengo la aceleración? No, no hay el dato. No hay la aceleración, o sea que tendría que calcular esta aceleración. Tengo la masa, poco, no tengo la masa 2. ¿Sí? Tendría que calcular aparte.
Se puede calcular la masa porque si tengo el peso, podría calcular la masa. Entonces, primero voy a calcular la masa 2 y luego la aceleración, aparte. Por otro lado, entonces voy a calcular masa 2 con el peso 2 y la fórmula número 2, que sería peso 2 igual a masa 2 por gravedad. ¿Sí? Ahora despejo la masa 2, quedaría así. Masa 2 igual al peso 2 y la gravedad que está multiplicando pasó a dividir. Ahí está. Peso 2 sobre gravedad. Ahora reemplazo, porque tengo el peso 2 y tengo la gravedad, entonces reemplazo. El peso 2 es 12.000 newton, ¿sí? Aquí está el peso. Pero en vez de poner newton, para efectos de simplificación de unidades, voy a poner kilogramos, ¿sí? Kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Así, ¿no? Si en vez de newton lo pongo así. Al cuadrado. Y la gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Bien. Entonces, yo simplificaría metros segundo al cuadrado con metros segundo al cuadrado. O sea que voy a borrar, simplificar metros sobre segundo al cuadrado con metros sobre segundo al cuadrado. Y me queda solo en kilogramos, ¿cierto? Bien, entonces, voy a dividir en calculadora, hago mi cálculo, pongo 12.000 dividido entre 9.81, eso tiene que darle 1.223.24 kilogramos, ahí está la unidad. Ok, ya tengo el dato de la masa número 2, que sería 1.223,24 kilogramos. ¿Qué me falta? La aceleración. Entonces, seguramente, fijándome en mis datos, las distancias, las dos velocidades me va a servir para hallar la aceleración. ¿Sí? Y aquí voy a hacer uso de fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ya? ¿Cuál de las tres fórmulas? La última, que dice, ahí está, que dice que la tercera fórmula, esta fórmula es del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Del año pasado, MRV, ¿no? V. Bueno. Del movimiento rectilíneo uniformemente variado, la número 3, la fórmula número 3, dice velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por distancia. De esta fórmula voy a despejar la aceleración nuevamente, porque ese es el dato que necesito. Primero voy a invertir la ecuación. Invierto la ecuación. Ahí está, ¿no? Pongo a la izquierda y a la derecha, ¿no? Invierto la ecuación. Pongo primero velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración distancia. Es igual a velocidad final al cuadrado. Finalmente, pasaría al otro miembro a restar velocidad inicial. Y al mismo tiempo, el 2 y la distancia que está multiplicando pasa a dividir. Quedaría así. ¿Ya? Ahí está. Quedó así, despejada la aceleración. Muy bien. Ahora reemplazamos, tenemos todos los datos. Tenemos la velocidad final, sí, 40. Velocidad inicial, sí, 10. La distancia también, ¿no? 5.000. Entonces reemplazamos. Ahí está. 40 al cuadrado menos 10 al cuadrado. Ya, no le estoy poniendo las unidades porque no me da el espacio. De todas maneras lo voy a poner. Tanto la velocidad como la final y la inicial se mide en metros sobre segundo. ¿Sí? Ambos se miden en metros sobre segundo. Pero como está elevado al cuadrado, entonces lo vamos a elevar al cuadrado también. Metros al cuadrado y segundo cuadrado. La distancia está en metros. Entonces ponemos el metro. Para que luego simplifiquemos metros solamente con un metro.
¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar metros sobre segundo al cuadrado, que es la unidad de la aceleración. Muy bien. Llevando a la calculadora 40 al cuadrado menos 10 al cuadrado sobre 2 por 5000. Eso me va a dar, hagan los cálculos, de 0,15 metros sobre segundo al cuadrado. Es lo que se simplificó la unidad. Bien, ya tengo la aceleración y ya tengo la masa. Entonces ya tengo todo. Puedo venir a reemplazar aquí a esta fórmula que tengo aquí inicialmente. Entonces, reemplazando. Masa 1 es igual a la fuerza que vale 300 newton. Aquí está, ¿no? 300 newton. Y nuevamente, en vez de newton, le puedo poner como unidad kilogramos metros sobre segundo, porque aquí la masa 2 es 1223.24 kilogramos. Aquí sería en kilogramos. Por lo tanto, aquí tendría que ser en kilogramos también. Pero, ¿qué pasó? O sea, el newton se convierte en kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Aquí lo voy a poner así. Y la aceleración que está aquí como división 0,15 también está en metros sobre segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado. Pero al simplificar esto, ¿no? Metros con metros se van, segundo al cuadrado se van con segundo cuadrado y solamente quedaría en kilogramos. Entonces, kilogramos con kilogramos sí se pueden restar o sumar. Kilogramos con kilogramos se resta o se suma. Para que al final me dé en kilogramos, solo en kilogramos. Además, eso es lo que corresponde a la masa número 1. Muy bien, ahora sí. Tengo 300 dividido en calculadora. 300 dividido entre 0,15. 300 dividido entre 0,15. Eso que seguramente me va a dar 2000. 2000 menos 1223.24. Eso me va a dar de 776,76 kilogramos. Ahí está. Ya tengo la masa 1 que yo necesitaba para luego recién hallar el peso 1 con esta fórmula de acá, con la fórmula inicial que hicimos, ¿no? Peso 1 es igual a masa 1 por la gravedad. Ya tengo la masa 1. Entonces, a esa fórmula le voy a reemplazar. Ya aquí lo voy a hacer aparte, no me dio el espacio. Vamos a resolver acá. Aquí abajo. Entonces, peso 1 es igual a la masa 1. ¿Pero cuánto vale la masa 1? 776,76. Eso le tengo que multiplicar por la gravedad, que es 9.81. Por la gravedad, que es 9.81. No estoy poniendo la unidad porque al final el peso tiene que darle en newton. Finalmente, el peso 1 le va a dar, multiplicando eso, ¿no? Por la gravedad, sale 7.620. 620. ¿En qué unidad? Obviamente porque como la masa está en kilogramos, ¿no? La masa está en kilogramos y la gravedad está en metros sobre segundo al cuadrado, eso me va a dar en newton. Sí o sí tiene que darme en newton. Entonces, esa sería la respuesta final. ¿Ya? Bien, ya llegamos y coincide con la respuesta que tenemos acá. Ya, eso sería este problema.